Muy buenas noches, Diana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi querida pastora Ovalle, Claudita de Ovalle también, mil gracias por estar ya tan puntualmente. Xiomara, qué alegre verte por aquí. Un abrazo fuerte para ti también. Miren que el día de hoy, o esta noche más bien, es una noche verdaderamente importante. Estamos a punto de empezar la conmemoración de unas fiestas altas, importantísimas, y el día de hoy vamos a descubrir cosas verdaderamente hermosas. Así que muchísimas gracias y vamos a dar inicio. Déjenme contarle, mi querido Vicente, también un abrazo hasta México. Qué alegre que estés con nosotros. Muchas gracias. El día de hoy, pues bien, tal vez no va a ser un estudio como solemos hacerlo, yéndonos palabra por palabra, pero sí vamos a ir a algunos textos que verdaderamente alumbrarán nuestro entendimiento. Estuardo Mejía, bienvenido, qué alegre que se estén sumando a nuestra comunidad virtual. Muchísimas gracias. Y pues bien, como les decía hace un momento, este fin de semana da inicio, da paso a un tiempo verdaderamente importante. Y pues depende de ustedes si hacemos hoy incluso vigilia, porque material para platicar tenemos suficiente. Y créanme que hay cosas verdaderamente, revelaciones tan dulces y hermosas que tocan el corazón. Así que déjeme contarle que a la caída del sol el día de hoy, de acuerdo al calendario hebreo, comenzamos el día 14 de Nisan. El mes de Nisan, como usted me habrá oído decirlo en algunos estudios, pues es un mes muy importante. Déjeme contarle que el mes de Nisan da inicio justamente a las fiestas de Santa Convocación que están descritas en Levítico 23. Y así, permítame un momento, vamos a traer... A ver, muy bien. Vamos a comenzar con los textos de Primera de Corintios 10:11 y dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vea usted que dice que todo lo que han escrito está justamente ahí como un ejemplo para amonestarnos, para enseñarnos. Así que todo lo que está en el Antiguo Testamento es un ejemplo para que nosotros aprendamos. Ahora, ¿de qué o de quién vamos a aprender o acerca de qué? Véngase por favor conmigo entonces al texto de Lucas. Y es el mismo Señor Jesucristo el que nos hace una revelación verdaderamente maravillosa. Esto que estaba diciendo a continuación sucede camino a Emaús con aquellos que no le habían reconocido. Así que vean lo que dice en el capítulo 24, versos 25 al 27. Y dice: estando él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Vea usted, todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, ponga atención, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Moisés es sinónimo de Torá, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Profetas se refiere, pues claro, a los profetas mayores y los profetas menores. Y escritos son todos los libros históricos, los libros escritos como tal cosa, cantares y otros, salmos, proverbios. Es decir, se refiere a la Tanaj, el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de él. Véngase conmigo y veámoslo en el verso 44. Y dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, los escritos. ¿A qué se refiere? A todo el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y con el favor del Señor, eso es lo que pretendemos esta noche. Precisamente abrir el entendimiento, que el Señor nos dé un soplo de su espíritu y que podamos entender realmente el amor que fue derramado en una cruz, que fue anunciado
a lo largo de todo el Antiguo Testamento y que por supuesto, como lo dice la carta a los hebreos, la revelación de Jesucristo y su cumplimiento, ese pacto eterno sellado con sangre. Así que vamos a comenzar por el principio, Génesis. Y vénganse conmigo entonces por favor a Génesis capítulo 15, versículo 13. Y dice así: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Vea usted que este es precisamente el punto pivote de toda la historia de la salvación. ¿Por qué razón? Pues porque aquí está hablándole Abraham, que era un caldeo. Recuerde usted que hasta ese punto no había una nación como tal cosa, sino el Señor se estaba haciendo un pueblo para sí. Y ahí nos tenía contemplados a usted y a mí. Pero es necesario que entendamos acerca de todo lo que está descrito en la Biblia. Y el día de hoy, si usted leyó mi post, había un punto ahí importante que vamos a tocar con el favor del Señor más adelante, y es acerca de los 3 días y las 3 noches. ¿Es literal o es una cuestión propiamente significativa, subjetiva, imaginativa, que no podemos controlar o que no podemos encontrar en las Escrituras? Y para eso yo le voy a pedir a usted que comencemos por donde debemos empezar, y es entendiendo los tiempos de Dios Todopoderoso. Bienvenidos a cada uno de los que se están sumando: Carlos Amayoa, Jovi Isma, y creo que se me habrá pasado alguien, mil disculpas, pero no me da tiempo de estar leyendo, así que reciban un abrazo de bienvenida. Y pues bien, es importante que empecemos hablando acerca del calendario hebreo. ¿Para qué? Para podernos situar en los tiempos. Déjenme contarle que el calendario hebreo, de acuerdo a Génesis capítulo 1, es un calendario lunisolar. Esto quiere decir que Dios dejó el sol para regir los años y la luna para los meses. Y usted sabe que a lo largo de todas las Escrituras, Dios manda estos tiempos y están determinados. Así es muy importante, véngase conmigo por favor, entender varios aspectos. Véngase conmigo a Génesis capítulo 1. Y dice así: si usted analiza todo el texto, verá que el Señor ha mandado o toma en cuenta o define el día a la caída del sol. Ahí empieza el día de acuerdo a la Biblia. Y vea usted, véngase conmigo por favor al verso 3 del capítulo 1 y dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz y las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Y así usted se podrá ir de verso en verso y podrá encontrando, por ejemplo, en el verso 13, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Esto es importantísimo entenderlo. Y véngase conmigo por favor al verso 14. Y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones y para días y años, y sean lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y continúa el texto. Usted, pues es un texto muy conocido. Emilio Jiménez, bienvenido. Gladys Flores, qué alegre que estén con nosotros. Y Zaira de García también, muy bienvenida. Pues le decía que es importante entender primero la conceptualización de los días de acuerdo al concepto divino de Dios. Y es que el día entonces empieza a la caída del sol. Y yo aquí le hice un croquis que luego nos servirá. Pero voy primeramente a dibujarle lo que sería el primer día. A la caída del sol empieza el y si usted ve, espero que pueda ver mi dibujo, aquí comienza el día, la caída del sol, continúa el día siguiente y este es un día bíblico. Eso es muy importante. Además, déjeme decirle que el calendario hebreo no coincide con el calendario gregoriano, que es el que nosotros
utilizamos. Y esta es la razón por la cual usted verá que en los tiempos señalados, es decir, las fiestas de Santa Convocación, tal y como es Pascua, no coincide con lo que en el mundo occidental se llama Semana Santa. Y esto es muy importante de entender. Razón por cuál, bueno, primero es importante que nos ubiquemos en el calendario hebreo para darle sentido correcto a todas las escrituras. Y segundo, porque si usted no entiende los tiempos, tampoco va a poder entender de profecía. Así, el día de hoy vamos a tratar de hablar acerca de esto y aclarar todas aquellas dudas acerca del calendario hebreo. Pues bien, yo le decía entonces que así se miden los días de acuerdo a este calendario. Esto es vital, importantísimo. Luego, le hacía ver que entonces este calendario era lunisolar, es decir, de los años de acuerdo al sol y la luna marcan los meses. Esto es importante también. Ahora bien, déjeme decirle que aquí en el texto que yo le acabo de leer hay un mensaje todavía más profundo y superior. Y véngase conmigo nuevamente, por favor, al verso 14. Y dice así: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Claro, usted sabe, de noche pues no vemos el sol, sino que se enseñorea la luna. Pero dice luego, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y es que aquí debemos entonces irnos a los tecnicismos hebreos. Resulta ser que la palabra señales es ot. En el hebreo, ot, señales. Y esto podríamos decir o podríamos asemejar este tipo de señales con los billboards que se utilizaban mucho en los años 70 en Estados Unidos, cuando en las carreteras se veían aquellas grandes luminarias, aquellos anuncios llenos de focos. No sé si usted se recuerda o si los habrá visto en películas, pero a eso es precisamente a lo que se refiere. Así que el sol y la luna son precisamente ot, son estas luminarias que nos anuncian algo. ¿Pero qué es lo que anuncian? Y dice acá que estas señales sirven para las estaciones. Y la palabra hebrea para estaciones es moadim. Y esto tiene un significado muy profundo y quiere decir los tiempos señalados. ¿Pero cuáles tiempos señalados? Fíjese que cuando la Biblia habla de estos tiempos señalados, habla de citas preestablecidas de Dios con su pueblo. Y estas están descritas ni más ni menos que en el capítulo 23 del libro de Levítico. Así que véngase conmigo, por favor, para allá, porque entonces aquí encontraremos las moadim del Señor, que son las ot, es decir, las señales para las citas preestablecidas de Dios con su pueblo. Y así usted podrá ver, y podemos comenzar a leer los primeros versos, y dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las moadim del Señor, o las fiestas solemnes, las cuales proclamaréis como santa convocación, serán estas. 6 días de trabajo, y comienza describiendo primeramente Shabbat, porque esta es como la unidad, ¿qué le podría decir yo? La unidad de ejemplo, la unidad inicial, por decirlo de alguna manera. Y luego nos describe 7 fiestas de Santa Convocación. Si usted me sigue, por favor, verá que en el versículo 5 se encuentra Pascua. Luego en el 6, panes sin levadura. Luego en el versículo 9, en el 10, primicia de los primeros frutos. Y luego se puede pasar al versículo 24, trompetas. Siguiente versículo 27, expiación, y por último 34, tabernáculos. Estas fiestas son puntualmente eso, son conmemoraciones santas. El pueblo de Israel debía guardar estas fiestas solemnes, es decir, muy santas, y reunirse porque son de santa convocación, ir a hacer aliyá a Israel, es decir, subir a Israel, a Jerusalén, a hacerle fiesta al Señor. ¿Por qué razón eran tan importantes estas fiestas? Porque todas y cada una de ellas hablan de Jesucristo y de ese plan de salvación hermoso para su pueblo. Déjeme contarle que las primeras 4
ya tuvieron su cumplimiento profético en Jesús. Y hoy precisamente vamos a hablar de 3 de ellas. Pero estamos esperando las últimas 3. Y estas últimas 3 se conmemoran a finales de año nuestro, de acuerdo a nuestro calendario, septiembre o octubre, que corresponde, al contrario, al principio del año del calendario civil del pueblo de Israel. Y esto es el mes de Tishri. Es ahí cuando se conmemoran estas últimas 3 fiestas que tienen, por supuesto, un tinte escatológico. Y esto es importantísimo. Ahora bien, yo le decía a usted que estamos a punto de comenzar, de acuerdo al calendario hebreo, unas fiestas santas. Déjeme decirle que este calendario tiene 4 inicios de año. Y precisamente el día de ayer yo hice una publicación y alguien me preguntaba o ponía ahí algo acerca de Rosh Hashanah. Y es que Rosh Hashanah quiere decir principio de año. Y esto obedece precisamente a estas fiestas que yo le contaba que se dan en septiembre u octubre, en el mes de Tishri. Pero es importante señalar que este inicio de año obedece a la cuenta desde Génesis. Es decir, este año nosotros estamos cursando el año 5781, de acuerdo a la cuenta desde la fundación, desde la creación del hombre. Así, el primero de Tishri, la cosmovisión hebrea, dice que es precisamente el cumpleaños del mundo y el cumpleaños de Adán. Así que esta cuenta, pues sí, efectivamente cambia los años. Pero hay otra cuenta y es la que estamos a punto de iniciar. Y esto es el inicio del calendario religioso, que da inicio con la fiesta de Pesaj, Pascua o Passover. Pero de eso vamos a hablar en un momento. ¿Cuál es la diferencia? Si usted se viene conmigo a Éxodo 12, de los versos del 1 y el 2, aunque en el español se pierde mucho esto, pero es importante aclararlo y entenderlo desde el hebreo. Vea usted que dice así, Éxodo 12, 1 y 2. Estos son los nombres, a ver, perdón, le estoy leyendo otra cosa. Ahora sí. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será por principio de los meses. Para vosotros será este primero en los meses del año. Y es que es aquí donde se entiende en el hebreo. Quizá en el español se pierde un poco. La expresión utilizada aquí es Rosh Hodashim, cabeza de meses, es decir, el mes más importante, el que precede a todos los meses, pero no quiere decir que sea un inicio de año en el cual se tenga que cambiar la fecha de un año a otro. No es así, en cambio, en Rosh Hashanah, y esto aparece en Ezequiel 21. Véngase conmigo también, lo vamos a ver muy rápidamente. Ezequiel 20, capítulo 1. Y dice así, Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante. Vamos a ver si lo estoy yo leyendo bien. Sí, seguramente tengo yo mal la cita. Ezequiel 21. Vamos a ver. Sí, pero la expresión, déjeme que se lo busque, la expresión que se utiliza aquí es precisamente Rosh Hashanah o cabeza de, aquí sí, de año. Es distinto, Rosh Hashanah y Rosh Hodashim. Pero resulta ser que además hay otros 2 inicios de año y uno es en el mes de Elul y es el inicio del año del ganado o principio de año del ganado, y el otro es en el mes de Shvat y se celebra el principio de año de los árboles. Por supuesto, cada uno de estos tiene una razón bíblica de ser. Recuérdese usted que ninguna de las cosas que están puestas en la Biblia están por casualidad. Así entonces está el principio de año civil, que es el de la cuenta de los años, desde Génesis hasta el día de hoy.
Luego, el principio de años descrito en Éxodo, que es el calendario religioso, el principio de año de los ganados o del ganado y el principio de año de los árboles. Esto es importante entenderlo porque hoy nos vamos a ubicar en el principio de año del calendario religioso. Y recuerda usted que yo le estaba platicando acerca de las fiestas de Santa Convocación de Levítico 23. Vamos por favor para allá nuevamente. Y es que quiero hacerle una aclaración que usted verá y poco a poco este texto nos irá no solo ahondando en todo el conocimiento de acuerdo al Evangelio, sino dando muchas explicaciones de las cuales nosotros no entendíamos en el Evangelio al nada más leerlo y en español, perdiéndonos todo el contexto. Así que Mario Coy, bienvenido, Carlos Samayoa, pastor, qué gusto verlo por acá, un abrazo fuerte para usted hasta Huehuetenango. Y muy bien, continuemos entonces. Vamos a ver. Yo le decía que Shabbat es como la unidad de copia, la unidad principal. Y esta, pues, este Shabbat obedece al séptimo día de la creación y posteriormente al séptimo día de cada semana. Este es el Shabbat semanal. Pero cada una de las fiestas que yo le mencioné en cada uno de los versos resulta ser que reciben el nombre también de Shabbat, Shabbat festivo o Shabbatón, un Shabbat alto. Esto es importante tenerlo en mente y usted verá por qué cuando pasemos a encontrar la profecía en el Evangelio. Así que esto es verdaderamente determinante, Shabbat y Shabbat alto o Shabbatón. Así que vaya por favor sumando todos estos conocimientos porque es muy importante. Así que hoy vamos a hablar del Shabbat alto o Shabbatón que se refiere a Pesach o a Pascua. Passover, pasar encima. Y véngase conmigo que lo vamos a leer precisamente en este texto. Y empecemos por favor desde el verso 4. Y dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, es decir, las Moadim de Jehová, las citas con su pueblo, las convocaciones santas, es decir, el llamado a Jerusalén a hacer aliyá para hacerle fiesta al Señor, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Vea usted que hay un tiempo determinado. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y vea que aquí tenemos varios puntos que vamos a ir aclarando, porque déjeme decirle que Jesucristo lo cumplió todo absolutamente. Bienvenido, Enrique Nieto. Así dice, en el mes primero, ya sabemos que es Nisan, y este es el nombre, déjeme contarle que Nisan es el nombre que los hebreos, por asimilación, cuando estuvieron viviendo en Babilonia, le dieron al mes de Aviv. Aviv quiere decir primavera. Así que el primer mes del calendario religioso es Aviv, o Nisan, de acuerdo al nombre babilónico, y ponga atención porque el día 14 es significativo. Y dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua, Pesach, es para Jehová. Pero inmediatamente dice, y a los 15 días de este mes, es decir, al día siguiente, la fiesta es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Vea usted, es importante ir entendiendo esto y créame que lo vamos a ir haciendo poco a poco. Pero vamos a regresar al libro de Éxodo, porque acuérdese usted que el pueblo de Israel estaba ahí sujeto a servidumbre. ¿Recuerda usted que leímos en el texto de Génesis, capítulo 15, verso 13, que el Señor le decía la promesa a Abraham? No sé si se la leí, pero leámosla y comencemos nuevamente. Véngase entonces, por favor, conmigo primero al texto de Génesis 15, verso 13, y dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Todo este texto del capítulo 15 habla acerca de la promesa que Dios le dio
a Abraham. De hecho, si usted nos sigue en los estudios, hemos hablado muchísimas veces acerca de esta figura hermosa del corbán del sacrificio, del cual vamos a hablar luego. Y si usted ve en los versos del 14 en adelante, se dará cuenta que ahí está sellado de una manera didáctica, de una manera pedagógica. Dios le muestra a Abraham eso, precisamente, ese sacrificio que se llevaría a cabo muchísimo tiempo después, llevado y consumado en la cruz del Calvario por Jesucristo. Así entonces, vea que hace una salvedad, que el pueblo estará oprimido por 400 años. Pero es que, ¿sabe una cosa? Dios todo lo tiene bajo control. Y el hecho de que ya le estuviera avisando que eran 400 años, ¿sabe qué sucede? Le estaba dando ya precisamente una prefiguración de Cristo. Y es que vea que en este pasaje hay muchas prefiguraciones de Cristo. El hecho de mencionar el número 400, déjeme decirle, y precisamente lo acabamos de platicar en nuestra clase de Apocalipsis, hace referencia a la última letra hebrea, a la última letra del calendario hebreo, y esta es la letra Tav. Esa letra equivale al número 400. Recuérdese usted que todas las letras tienen, en el alefato hebreo, tienen un valor numérico. Y el valor numérico de esta letra, de la Tav, es precisamente 400. Pero su pictograma es ni más ni menos que una cruz. Así que cuando estaba aquí Dios mismo hablándole a Abraham acerca de este tiempo de esclavitud, le estaba dando también esa solución. Y es que, ¿sabe qué? Esa esclavitud no solamente habla de la esclavitud física del pueblo de Israel, no solamente habla de la esclavitud emocional y de la esclavitud almática del pueblo de Israel, sino que habla también de la esclavitud que usted y yo teníamos antes de conocer a Jesucristo. Recuérdese que estábamos muertos en delitos y pecados. Recuérdese que esa condición pecaminosa era la nuestra. Y claramente lo dice la carta a los Hebreos, que por cuanto usted y yo participamos de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para libertarnos a usted y yo que estábamos presos por el mismo temor de la muerte y, por supuesto, hacernos entonces libres de toda esa esclavitud. Así, véngase entonces ahora conmigo y vamos a comenzar en este viaje del descubrimiento de Pesaj. Vamos a ver el texto, si usted me acompaña por favor, de Éxodo capítulo 1, verso 14. Y dice así, y comencemos desde el 13. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron sus vidas con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Déjeme contarle que en el español, pues nos imaginamos la historia. Seguramente usted ha visto El Príncipe de Egipto, seguramente ha visto a Charlton Heston y podrá tener una idea mental de lo que sucedió. Pero si nosotros nos vamos al hebreo, se dará cuenta que ahí estábamos metidos usted y yo. Déjeme contarle que vamos a hacer un muy breve estudio de las palabras que dicen en este texto y encontraremos esa esclavitud. Para la palabra amargaron sus vidas, la palabra es mará. Y si usted se recuerda, esta palabra aparece precisamente cuando los hijos de Israel encuentran aquellas aguas amargas, mará, que se curaron solamente cuando se les lanzó una rama de árbol, esto como una prefiguración de la cruz de Cristo. Así que podemos ver que hay una analogía entre el pecado, entre la vida sin Cristo y, por supuesto, la amargura. Esto tiene relación, la amargura, con, imagínese usted, con la vesícula biliar, con lo amargo de las emociones. Así que podemos decir que cuando dice acá que les amargaron las vidas, se refieren a las emociones. Pero luego dice
que con una mezcla arcillosa, la palabra es Homer, y la gematria, es decir, el valor numérico de esta palabra es 248. Resulta ser que los sabios ancestrales del pueblo de Israel dicen que son 248 justamente las partes del cuerpo y del alma. Así que no solo estaban presos por sus emociones, sino también por el alma y por el cuerpo. Pero es que la cosa no queda ahí. Dice que también hacían ladrillos. Y esto es, en el hebreo, uvelevemim. Y esto tiene una relación con Lebanón. ¿Se acuerda usted que hemos estado estudiando precisamente en la carta a los hebreos, y también lo hicimos en Apocalipsis, un texto de Cantares que habla de Lebanón? También el pastor y el ingeniero Ledesma hizo referencia a esto en el estudio de Josué. Y se recordará que esto quiere decir blanco. Así que cuando habla de los ladrillos, habla de blanco, pero cuando habla de la mezcla de arcillosa, habla de gris. Así que entendemos que la materia blanca y la materia gris se refiere al cerebro. Así que también las ideas estaban sujetas a esclavitud, y es por esto que claramente la Biblia dice que fue más fácil sacar al pueblo de Israel de Egipto que sacarles de Egipto del corazón y de la mente. Pero en esas circunstancias estábamos nosotros también, y es por esto que la Biblia hace una clara analogía entre las tinieblas y la luz admirable. Y luego nosotros fuimos cambiados de reino y por supuesto fuimos pasados al reino del Hijo Jesucristo, el único Dios y verdadero Rey. Y ¿sabe? Ahora pues alumbramos con la luz de Cristo. Pero continuamos entonces entendiendo estos tiempos. Véngase por favor conmigo a Éxodo 12. Y vamos a comenzar a descubrir lo que dice acerca del Cordero. Y nuevamente yo le voy a pedir a usted por favor que comencemos en el verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será por principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Vea usted que es el 10. Un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y luego da todas las instrucciones. Véngase al verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Se recuerda lo que decía en Levítico? Exactamente la misma instrucción. Y aquí nos agrega algo más, porque dice que además es inmolado. Y esto quiere decir que vea usted, que va a ser pasado por fuego. Esto es muy importante. Y dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Así que, vea usted, 10 días, el día 10 de Nisan, toman este cordero. La idea es examinarlo, porque debe ser un cordero perfecto, sin mancha, de 1 año de edad. Y dice que esa noche comerán. Entonces yo voy a usar nuestro dibujito y vea usted. El cordero viene siendo observado 10 días. Este es el 10º día. Y al finalizar, el día 14. Y al finalizar el día 14 es que fue inmolado, se cena el cordero al caer la noche, es decir, ya del día 15. Y por eso dice que el día 15 comerán los panes ácimos o panes sin levadura. Esto es muy importante. Ahora véngase conmigo, por favor, al verso 16. Vamos antes, a leer el 11 y dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, es decir, Pesaj. Es el Pesaj de Elohim. Y ahora sí, vamos al verso 16 y dice: el primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día tendréis una santa convocación.
Ninguna obra se hará de ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y véngase conmigo al verso 8. Y dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Y este verso es importante porque vemos que, ¿qué dice la Escritura? Que la noche de Pascua, o de Pesaj, correctamente, pide el Señor 3 cosas. Y son, nuevamente, aquella noche comerán la carne asada en fuego, los panes sin levadura y las hierbas amargas. 3 elementos nada más. Como con bordón en mano, listos para salir, porque usted ya conoce toda la historia. Déjeme contarle que el 14 de Aviv o el 14 de Nisan se conoce con el nombre de Sebaj Pesaj. Y esto quiere decir, Sebaj quiere decir sacrificio y Pesaj es el nombre que se le daba a la víctima inocente, es decir, al corderito. Así que se recuerda usted que Pablo precisamente nos dice en Corintios que Cristo es nuestra Pascua y que Él ya fue crucificado. Así que Él ya fue inmolado a causa de nuestras transgresiones y pecados. Pesaj quiere decir pasar por alto. Así que ese cordero hacía que pasara por alto la destrucción, que no hubiese muerte en ese lugar. Y vea usted, véngase conmigo al texto de Romanos 3 y vamos a encontrar lo que dice ahí acerca de Jesucristo. Romanos 3, verso 25. Y dice así, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que estamos esta noche hablando de Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que pasó por alto nuestros pecados, el que es nuestra Pascua, el Cordero que fue inmolado. Así, este Cordero recibía también el nombre de Corbán o el cuerpo del sacrificio. Y esta es una palabra importantísima para entender. Corbán, el cuerpo del sacrificio o el sacrificio que nos acerca a Dios. Esto es lo que quiere decir. Así que es importante ir entendiendo todos estos detalles para cuando hablemos de los evangelios, usted va a poder tener toda la idea clara. Así que este cordero se degollaba al finalizar del día, acá. Y entonces, inmediatamente después, se procedía a la cena de panes sin levadura o la cena pascual. Al caso, se tomaba el nombre de manera indistinta. Ahora bien, yo le quiero platicar a usted acerca también de los elementos. Como ya le había platicado, el cordero tenía que ser sin mancha, de un solo año. Pero fíjese que hay una cosa curiosa. No me voy a ir a enseñárselo al hebreo por la cuestión del tiempo, pero usted puede encontrarlo en la Biblia interlineal y se dará cuenta que habla de un macho cabrío o del macho entre las ovejas. Esto quiere decir que podía ser indistintamente un macho de entre las cabras o un corderito macho. En ambos casos tenía que ser de un año y perfecto. Así que pasaba del 10 al 14 siendo examinado. Cuando se encontraba que era el cordero perfecto, el día 14, al finalizar entre las 2 tardes, se degollaba y se cenaba en la noche, tal y como ya se lo describí. Ahora bien, hablemos de qué es un pan sin leudar. Déjeme contarle que hay 2 tipos de levadura y usted entenderá por qué es ahora tan importante poder hacer un estudio metatextual de las escrituras, porque muchas veces nos perdemos la riqueza cuando solamente vemos el español. Ahora me entenderá. Déjeme contarle que las harinas nobles que se utilizan son trigo, cebada, espelta, avena o sorgo.
y se mezclan con agua. Es una masa muy simple, es solo mezcla agua con harina, pero es que empieza a suceder algo y es que se empieza a leudar al simple contacto de estos dos materiales. Así, es aquí donde debemos entender estos dos tipos de levadura, como le decía. La levadura que se produce inmediatamente a los 18 minutos de esta mezcla se llama hametz y esta es la levadura nueva. Pero hay una levadura que se tarda, o sea, que tiene la masa que ya tiene mucho tiempo más. Y esta se llama la levadura vieja o el seor. Y es a esta precisamente a la que Pablo se refiere cuando habla de la vieja levadura. Estas harinas deben de haber pasado dos días por lo menos con agua para que se considere seor. ¿Y sabe qué pasaba en el antiguo Israel? Que como no se vendía la levadura como suele venderse el día de hoy, entonces ellos tomaban un pedacito del seor y lo guardaban para la siguiente masa, para leudar la siguiente masa. Y es así como Pablo explica la cuestión de una pequeña porción de levadura leuda toda la masa. Es una cuestión propiamente cultural. Pero usted verá que en el texto propiamente de Éxodo se hace la separación. Y vea usted entonces, por favor, véngase conmigo nuevamente al texto de Éxodo, pero vamos a ver el verso 15. Y dice, 7 días comerás panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Y usted lo oye de esa manera y pues no se oye en el español que difiriera los términos. Pero ahora se lo voy a leer yo de acuerdo al hebreo. Y dice, 7 días comeréis panes sin levadura, matzot. Y así el primer día haréis que no haya, vea usted, seor en vuestra casa, es decir, vieja levadura. Porque cualquiera que comiere hametz desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Vea usted, esto es muy importante. Le voy a mostrar, bueno, déjeme decirle que cuando se hace un hamatzot o los matzot, que son los panes sin levadura, solo se mezcla la harina con el agua, se tiene precalentado el horno, se amasa esta masa en la antigüedad se acostumbraba a hacerlo de formas redondas, el día de hoy, pues ahora son distintas, ahorita le voy a enseñar una, y entonces es muy rápido, se hornea, pero debe de estar en el horno antes de cumplir 18 minutos, porque si no, forma precisamente el hametz, es decir, la levadura nueva. Es a esto, como le repito, que se refiere precisamente el texto de Éxodo, y es que Jesucristo es el pan que descendió del cielo y en él no hay ni seor ni hametz. Así que déjeme mostrarle, este es un matzá. La palabra matzá es en singular, matzot es en plural. Y déjeme hacerle una observación. Creo que usted ahí no puede ver que todo este pan está con piquetes, con hoyitos. Tal vez de este lado lo puede observar un poco más. Muy bien. Resulta ser que esta es una sombra precisamente de Jesucristo. Como le decía, el pan que descendió del cielo, el maná. Ese pan que nos quita el hambre eternamente. Y es que esto es figura del cuerpo de Cristo que fue triturado a causa de nosotros. Así que si usted piensa hacer matzá o matzot en casa, yo le sugiero que extienda su masa y lo pique con un palillo de dientes, porque esto se llama el traspasado. Y es que precisamente en la fiesta de Sukkot hay un momento en el cual hay un flautista que va dirigiendo una especie de procesión que camina hacia el templo. Y este flautista
que va tocando, por supuesto, una flauta. Y la flauta usted sabe que está llena de hoyitos para que pueda salir el viento. Recibe el nombre del traspasado. Así que vea usted que... Vea, muchas gracias, Carol. Pero no sé por qué estoy fuera de cámara. Te agradezco mucho. Aquí me estoy viendo. No sé si ustedes me ven bien. Por favor, cuéntenme ahí si me está diciendo Carol que estoy fuera de cámara. Pero bueno. Entonces, le decía a usted que absolutamente, como dice Pastora Claudita, todo tiene una razón de ser. Así que entendiendo, muchas gracias Evelyn, muchas gracias Claudita, muchas gracias. Pues les decía que vamos entonces sumando todos estos detalles hermosos y asombrosos en la palabra. Muy bien, entonces entendemos qué es esto, pero ahora yo le voy a hablar a usted. Muchas gracias, Emilio, les agradezco mucho, también Xiomara. Fíjense ustedes que existe dentro de esta sabiduría ancestral del pueblo de Israel. Muchas gracias, Zaira, les agradezco mucho a todos. Muchas gracias, Vicente. Hay una expresión que es muy curiosa y que ahorita a usted y a mí quizá no nos hace sentido, pero oiga bien de qué se trata y guárdelo en su corazón, porque cuando veamos en el Evangelio usted va a entender. Esta expresión es biur hametz y es quemar el hametz, quemar toda la levadura. Déjeme contarle que la Mishnah, y para quienes no sepan qué es la Mishnah, es una compilación de todas las costumbres del pueblo de Israel y esta lleva comprendido más o menos 400 años del siglo segundo antes de Cristo, más o menos al siglo segundo después de Cristo. Muchas gracias, Betty Linda. Así que fíjese usted que en esta compilación tan hermosa que recoge muchísimas costumbres del pueblo de Israel, dice lo siguiente. Son 6 órdenes dentro de esta Mishnah, estas explicaciones. La Mishnah nos da una explicación. Y dice así, en la segunda orden que recibe el nombre de Moed o cita. Acuérdese usted, hace referencia a las Moadim, Levítico 23, y es la explicación acerca de estas citas. En el tratado de Pesajim dice lo siguiente, que la levadura debe buscarse por la noche y explica ahí cómo es todo el rito de la búsqueda de la levadura, que es muy linda, por cierto, pero yo se la voy a cortar. Fíjese usted que dice que la noche del 14, entendiendo, vea usted aquí, precisamente, cuando va a dar inicio el 14, resulta que el padre de familia tiene que tomar a sus hijos, vea usted, y tomar una pluma de un ave y una paleta de madera y algo en que recoger el hametz. Y se hace una especie de juego con los niños. Así que con una vela van por toda la casa, por supuesto, donde ellos más o menos saben que escondieron el hametz. Y entonces los niños van buscando el hametz y es el padre de familia el encargado de agarrar la tabla y agarrar la pluma. Y entonces uno de los niños alumbra con la vela y toman el hametz y lo van poniendo en la tabla para no tocarlo. Todo esto es una prefiguración de Cristo. Por supuesto, la pluma nos prefigura el Espíritu Santo. Y claro, usted sabe que cada vez que hay madera descrita en la Biblia, habla de la cruz. Así que esto está hablando de que el pecado es removido solamente por el poder del Espíritu Santo gracias a la obra salvífica de Jesús en la cruz. Pero resulta que entonces ellos van juntando todo el hametz y lo van a quemar. Este es el biur hametz. El último momento para quemar el biur hametz es aquí, el 14 de Nisan, a mediodía. Vea usted, y vaya por favor recordándose de todos estos detalles. Así que, vea usted, hay un tiempo para quemar este hametz. Y esto ha sucedido de generación en generación y todavía lo siguen haciendo. Así que,
Ahora vamos a pasar, si usted me hace el favor, Luis Alberto Quesada, pastor, bienvenido. Saludos y bendiciones para usted también. Y ahora vamos entonces a trasladarnos con todo esto que vimos en el Antiguo Testamento y que ya llevamos casi una hora. Yo espero que usted me dé unos minutos más. Y vamos a ir a entender el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar, por favor, con Marcos. Véngase conmigo. Marcos 14. Y por favor, recuérdense de todo lo que yo le he estado platicando. Se está cortando, pastora Claudita. Vamos a ver. La verdad es que no me ha marcado acá señal, pero esperemos que no se vaya a cortar. Y si se cortara, me vuelvo a conectar, si me hacen ustedes el favor de volverse a conectar. Y muy bien, entonces véngase por favor conmigo al texto de Marcos 14, versículo 12. Y aquí encontraremos ya una serie de pistas importantes. Y dice, se lo voy a leer primeramente en el español. Y dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y este verso es fundamental para poder entender todo. ¿Recuerda usted que yo le dije que se manejaba de manera indistinta el término de Pascua y de panes sin levadura? Porque resulta ser, y aquí lo vamos a encontrar, muchas gracias desde Chile, Luis Alberto Quesada, pastor, muchísimas gracias. Bueno, pues le decía que este texto lo vamos a ir discerniendo palabra por palabra. ¿Se recuerda? Usted le decía que se maneja de manera indistinta el término Pascua y panes sin levadura, es decir, como son fiestas que se celebran dentro del mismo Aliyah o dentro de la misma subida a Jerusalén, se manejan de la misma manera. Coloquialmente es lo mismo decir Pascua que panes sin levadura, porque Pascua ya se conmemora con Hamatzot, con panes sin levadura. Y panes sin levadura es inmediatamente después a consecuencia de la muerte de la víctima inocente. Se conmemora la cena pascual. Así que son lo mismo. Pero aquí el dato es importante y dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿A cuál se refiere? ¿A Pesach o a Hamatzot? A panes sin levadura. Veamos. Dice, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Así que no se refiere al día 15, como lo vimos en Levítico, sino al 14, porque el 14 era el día en que se sacrificaba el cordero de la Pascua, el corbán. Y dice, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y aquí tenemos que ponernos en los zapatos de los discípulos. Y es que ellos no tenían la menor idea de lo que estaba a punto de suceder. Pero hay una palabra que es verdaderamente determinante para saber acerca de este problema que se ha dado por los tiempos de los tiempos, si Jesús instauró una nueva cosa, si Jesús comió Pascua, si era la cena de la Pascua, si qué era. Hoy lo vamos a descubrir. Y es que cuando dice que ¿a dónde quieres que vayamos a preparar? La palabra que se utilizaba hasta el día de hoy, de hecho, para preparar la Pascua, es jajaná. Jajaná. Así que le están preguntando dónde vamos a hacer jajaná. Y créame que preparación no se refiere solamente al hecho de lavar los platos y poner la mesa bonita, sino se refiere a una cena previa que hasta el día de hoy se hace en el pueblo de Israel antes de conmemorar Pascua. Es decir, esto se hace, vea usted, sí, este es nuestro día 14, entonces se hace aquí precisamente, cuando está dando inicio el día 14, es decir, a la noche del 13. No sé si usted me entiende, pero esto es importantísimo y por eso comenzamos hablando del calendario hebreo, porque el día comienza al caer la noche.
Así que el Jajana se hacía acá, cuando empezaba el día 14, es decir, a la caída del sol del día 13. Y entonces es importante entender que ellos le estaban hablando acerca de esta cena previa del Seder de Pesaj, que iba a ser el día 15. Porque si usted se recuerda, en Éxodo vimos que el cordero que fue sacrificado 14 se come en la noche al caer el sol, es decir, acá. Se sacrifica acá y se come acá. Así, entonces, véngase conmigo, por favor, y vamos a ir a Lucas 22, pero deje su dedo cerca de Marcos, porque lo vamos a estar buscando. Lucas 22, versos 13 y 14. Y dice así: fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, es decir, la preparación de la Pascua, no la Pascua. Así, estamos hablando de un día antes, y esto es muy, muy importante. Además, déjeme contarle que existe otro término, y si usted lee en los evangelios, y no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, pero verá que no hay niños ni hay mujeres. Y uno de los mandatos que habían en Éxodo y en Levítico es que fuese una fiesta familiar. De hecho, la Pascua es la fiesta más familiar de todas. La Pascua se conmemoraba en las casas y fue hasta después que se empezó a hacer en las sinagogas y en el templo, pero realmente el mandato de Dios, su origen fue en las casas. Y el mandato era que por cada 10 personas más o menos se matara un cordero. Así que era una festividad muy íntima, familiar. Pero si usted lee en los evangelios se dará cuenta que no hay ninguna mujer ni ningún niño. Entonces esto nos apoya para entender que es la jajana de una noche antes. Y existe además otra razón para poderlo comprender. Y es que existe el término de Seudá Mitzvah o Seudá Mashiach. Y esto era, le voy a leer por acá, creo que tengo yo por acá, ¿qué era? Bueno, si no yo se lo cuento. Esta era una cena obligatoria, por decirlo de alguna manera, que se hacía después de haber celebrado o después de haber cumplido una mitzvah, es decir, un mandamiento. Así como se da ahora los bar mitzvah, después del bar mitzvah se hace una conmemoración. Es justamente la seudá mitzvah. Y así con cada uno de los mandamientos. Entonces entendemos ahí que es Jesucristo mismo el que está explicándoles cómo se va a llevar a cabo el cumplimiento de la mitzvah o de todas las mitzvot, es decir, de todas las leyes que Jesucristo mismo cumplió en sí para darnos libertad. Es decir, recuérdese usted que lo dice Isaías 53, que el peso, la carga de todo nuestro pecado para que pudiésemos obtener la paz por medio de él, recayó en él. Así que a esto se refiere esta seudá mitzvah. Véngase conmigo entonces, Fernando, bienvenido. Dice acá, vamos por favor entonces ahora al texto de Marcos 14, igual nos quedamos aquí, pero versos 17 y 18. Y vamos a seguir entonces entendiendo acá. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron en la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Esto es otra cuestión importante de entender. Vea usted, dice, y cuando cayó la noche, recuérdese usted que le habían preguntado en dónde vamos a hacer la jajana. Y entonces llegaron al lugar determinado, recuerda usted toda la instrucción que Jesucristo les da,
llegan al lugar determinado y se sientan con los 12, pero no hay mujeres y no hay niños, no hay familia, no es Pesaj, es nada más el cumplimiento de una mitzvah o de varias mitzvot, de varios mandamientos. Imagínese usted que al caer la noche sean las 8 o las 9 de la noche. Así que vamos a comenzar entonces el recuento de lo que pasó con Jesucristo a partir de esa noche de la Jajaná hasta que es entregado. Vea usted. Esto está llevándose a cabo acá. Este es el día 13 y se lo voy a anotar acá. Este es el día 13. Así que aquí comenzó el 14. Creo que no se ve, se lo voy a anotar con otro color. Así que aquí es el 14 y aquí es 14. Así que están cenando acá y sucede todo esto. Ahora véngase por favor al texto y vamos a ver qué pasó ahí. De Mateo 26, versos 21 y 26. Y dice así. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Vea usted. Y luego dice, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Vea usted, aquí hay otro detalle que vamos a usar en un momento. El que mete la mano conmigo en el plato. A la venida del Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. Vea usted, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, este pan, que en ese momento debió seguramente haber sido redondo, lo partió y lo bendijo, diciendo, vea bien, tomad y comed, esto es mi cuerpo. ¿Y sabe qué sucede en el Seder de Pesaj el día de hoy? ¿Sabe qué se acostumbra? ¿Y por qué lo partí así? Porque la costumbre es precisamente tomar una bolsa que se llama la bolsa del aficomén. Y todo esto, por supuesto, ya son ritos judíos. Pero vea qué figuras más hermosas acerca de Jesucristo. Y esta bolsa es una bolsa de lino. Así que en esa bolsa se guarda precisamente este pan. Y se envuelve y es el más grande y se guarda, se esconde en algún lugar de la casa. Y son los niños los que van a buscar el aficomén. Vea, es una figura hermosa. Este pan envuelto en linos blancos. Bendiciones, Fernando, desde, vamos a ver, la Argentina, me parece. Un abrazo para ti. Qué bueno que estés conectado. Muchas gracias, porque te estás desvelando, yo sé. Así, vea usted que en el Seder de Pesaj, Seder quiere decir orden, el orden de la cena pascual. Está esta figura hermosa de Jesucristo. Este pan que representa su carne partido tal y como estaba descrito en Génesis 15, cuando yo le dije, ese es el corbán del sacrificio, los animales partidos en dos. Jesucristo es justamente ese cumplimiento. Recuérdese usted que el velo se partió de arriba a abajo y dice Hebreos capítulo 10 que Él nos hizo un camino nuevo y vivo a través de su carne, que es el velo, precisamente rasgado en dos. Así que los niños judíos esta noche envuelven este pan en linos finos y lo esconden. Y es hasta el finalizar del Seder de Pesaj que los niños mismos lo van a encontrar. Así que esta es una figura preciosa, preciosa
acerca del cuerpo de Jesucristo. Claro que permaneció como estaba descrito 3 días y 3 noches hasta que finalmente resucitó como estaba anunciado en todo el Antiguo Testamento. Pero continuemos entonces. Véngase ahora conmigo, por favor, al texto de Lucas, capítulo 22, y verso del 13 y 14. Y veamos ahí. 22:13 dice: fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Vea usted que siempre dice y prepararon la Pascua. Se refiere a la Jajaná. Verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles nuevamente. Y ahora en el verso 20, vamos a pasar a lo siguiente. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora déjeme contarle qué pasa con las copas. Si usted se recuerda, en el texto de Éxodo, y por eso se lo hice ver, solo habían 3 elementos, que era el pan, las hierbas amargas y el cordero. Pero aquí dice que Jesús tomó la copa. Déjeme contarle la historia de las copas. Es en el siglo II a.C. que un sabio llamado Hillel Hazakel, o el Viejo, introduce estas 4 copas de vino, de las cuales yo ya le voy a contar cuál es la que Jesús tomó. Y esto está basado en el texto, si usted me hace favor de acompañarme, de Éxodo capítulo 6. Y vea qué cosa más hermosa. Y si usted ha estado estudiando con nosotros Apocalipsis, hoy entenderá algo precioso. Así, en el texto del capítulo 6 de Éxodo hay una promesa de Dios, que es exactamente la misma que descubrimos en Génesis 15, acerca de hacerse un pueblo, acerca de ser Él nuestro Dios y de darnos una tierra. ¿Recuerda usted? Y yo se lo voy a mostrar en breve en el texto de Éxodo 19. Lo hablamos el día de ayer si usted está estudiando Apocalipsis. Y es que precisamente esa es la promesa, regresarnos a casa, ser un pueblo para Él, ser sus hijos, ser su linaje. Vea usted, véngase conmigo al texto preciso entonces de Éxodo 6. Y dice, en el verso 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Vea usted que le recuerda que así le apareció a Abraham, a Isaac y Jacob. Su promesa, su pacto con su pueblo. Y que en ese pueblo, por supuesto, estamos incluidos usted y yo, porque Gálatas 3 dice claramente que todos los de la fe, linaje de Abraham somos. Así que esto es también para usted y para mí. Bienvenida Ruth Hawkins, bienvenida. Y dice entonces, verso 4, también establecí mi pacto con ellos de darles tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído, ponga atención, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Si se viene, por favor, al texto, vamos a hacer un texto cruzado, rápidamente, el capítulo 2, verso 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Recuerda usted que hablamos de los ladrillos de la argamasa, que hablamos de la mente, del cuerpo, del espíritu? Bueno, pues
Esto era la condición del pueblo de Israel, pero también era nuestra condición. Entonces, cuando vemos aquí, en el verso 5, también nos está hablando a nosotros y dice, asimismo, yo he oído tu gemido, mi gemido, el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré. Ponga atención, por favor, a los verbos que yo le estoy hablando. Os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Y firma yo Jehová. Vea usted. Y entonces vamos a hablar precisamente de estas copas. Gilel, el sabio, entonces añadió estas copas basados en estos versos, porque son estos versos de las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Son las promesas de redención. Así entonces, la primera copa recibe el nombre de la copa de santificación y obedece a y os sacaré, es decir, y haré de ti un pueblo distinto, diferente, apartado para mí, dice el Señor. Esta es la primera copa. La segunda es la copa del juicio y dice, os libraré de la servidumbre, es decir, este juicio tiene que ver con los egipcios y con sus dioses. Dios está librando a su pueblo de esto. Y la tercera copa es la copa de redención. Y dice así, y os tomaré, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Ponga atención a este texto. Y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo, que os sacó de debajo de las tareas pesadas. Y la última es la de alabanza. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y si se recuerda, cuando sale el pueblo de Israel, justamente después de pasar por el mar que se les abrió, entonan el cántico de Moisés. Y déjeme decirle que ese cántico, cuando uno lo estudia en el hebreo, y por supuesto con toda la metodología hebrea para encontrar esas perlas escondidas, déjeme contarle que es exactamente Apocalipsis. Así que ese texto de la canción que canta el pueblo de Israel está hablando precisamente de esa tierra prometida, pero ¿sabe? No solamente del contexto geográfico como tal, sino esa nueva Jerusalén de la cual estaba hablando todo el Antiguo Testamento y que nos fue revelado en el Nuevo. Así que la primera copa es la de santificación, la segunda es la del juicio, la tercera es la de redención y la cuarta de la alabanza. Pero volvamos entonces al texto de Lucas 22:20. Y yo espero, aunque vamos un poco rápido, pero que usted me vaya entendiendo. Por favor, si hay dudas, me puede escribir en el chat que con todo gusto yo trataré de aclararlas. Así, el texto de Lucas 22:20 dice nuevamente así. Vamos a ver. De igual manera, después que hubo cenado, se refiere a Jesús, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora usted me podría preguntar, ¿cuál es esa copa? Pues para eso es que debemos entender la cultura hebrea.
Resulta ser que en el Seder de Pesaj o el orden de la cena de Pesaj, sí, aquí están las copas y yo no se las había enseñado. Aquí tengo las 4 copas. Mire, a ver, creo que no las alcanza usted a ver ahí. Le voy a bajar aquí un poquito para que las vea. Y resulta ser que en el Seder de Pesaj, antes de la cena, se toman 2 copas. Se cena y posteriormente se toman otras 2 copas. Así que dice acá, y le vuelvo a repetir el texto, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Así que se refiere a la tercera copa. ¿Y sabe usted cuál es la tercera copa? Si usted fue anotando, recordará que la tercera copa es la copa de redención. Y vea lo que Jesús mismo dice. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, entre paréntesis, la de redención, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Vea usted cómo Jesús fue cumpliendo absolutamente todo lo que de él se había anunciado. Y esto es verdaderamente sorprendente. Pero fíjese usted que antes de tomar esta copa se cantaba un salmo. Y déjeme ponerle en contexto. ¿Recuerda usted que cuando leímos el capítulo 23 de Levítico, yo le dije que estas son fiestas de santa convocación? Es decir, Dios convocaba a su pueblo para reunirse con él en el templo de Jerusalén y para esto hacían aliyá, es decir, subían a la ciudad de Jerusalén, subían al templo, porque Jerusalén está colocada en la cima de una cadena de montañas, en el monte Moriah. Y esto es muy importante entenderlo. Así que ellos hacían aliyá, subían a Jerusalén, subían al templo. Y mientras se iba subiendo, ellos cantaban una serie de salmos, 15 salmos, de los cuales se llaman los salmos de ascenso. Y durante las festividades se solía cantar algunos salmos que iban acoplados al momento propio del rito que se estaba llevando a cabo. Y esto es muy importante. Venga conmigo para entender qué decían en el momento en el cual se bebía la copa de la redención. Y es precisamente para ese momento, para la copa de la redención. Y esto lo podemos encontrar en el Salmo 116, versos 13. Específicamente se decía el verso 13, pero vamos a leer nosotros hasta el 19 para encontrar unas perlas hermosas. Y dice así, Salmo 116, verso 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora, vea usted, oiga lo que dice. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Piense usted que es Jesucristo mismo el que está hablando. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza. Ve, la copa que sigue es la de la alabanza. E invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. ¿Y sabe por qué dice en los atrios de la casa de Jehová? Y le voy a enseñar yo aquí estos son los atrios de la casa de Jehová. Y es que precisamente aquí estaba el altar del holocausto, donde la víctima del holocausto, la víctima de Pesaj, la Pascua, recuerde usted que se llama Corbán o la Pascua, era inmolada. Así que, si usted se da cuenta, es la narrativa, los salmos son la narrativa de todo lo que estaba sucediendo en ese día glorioso
en el cual Jesucristo entregó su vida a causa de nuestra transgresión. Así que es importante ir entendiendo todo esto. Pero debemos entender qué quiere decir ese texto de tomen, beban, coman y beban. Déjeme decirle que en el contexto hebreo, el hecho de beber de la misma copa quiere decir participar de lo mismo. Así que cuando Jesús nos dijo, beban, estamos participando de su muerte. Pero esto quiere decir que nosotros accedemos también a morir de la misma manera. Y esto tiene muchas implicaciones y muchos sentidos. Porque Pablo nos explica que si nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo y sepultados con Él, juntamente con Él resucitaremos. Pero esto también quiere decir morir a nuestro propio yo. Esto también quiere decir, tal y como le sucedió a Pedro, a Juan, a Isaías, a Jeremías, que cuando ellos tuvieron un encuentro personal con ese Dios y vivieron para Él, se murieron a sí mismos, pero también sufrieron persecución. Recuérdese usted que Jesús mismo nos dijo, en este mundo tendréis aflicción, mas no os preocupéis porque yo he vencido al mundo. Yo les doy la paz, no como este mundo la da. Porque ciertamente si me persiguieron a mí, dijo Jesús, si el mundo no me conoció a mí, mucho menos los va a conocer a ustedes. Así que participar de la copa de redención es participar también, tal y como nos lo explica el Nuevo Testamento, que nos ha sido dado el privilegio de participar de los padecimientos de Cristo. Y esto es verdaderamente profundo. Por eso es que Pablo nos explica en Corintios que debemos tomar esta cena con completo entendimiento para no acarrear juicio en contra de nosotros. Y déjenme, vamos a ver. Bueno, quería buscar un texto, pero francamente no recuerdo. Vamos a ver. Pero leamos este. Y dice, porque yo recibí del Señor, y estoy en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero recuérdese que no podemos hacer esto, y dice acá, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, juicio caerá sobre él. ¿Y recuerda usted qué copa estaba previa a la copa de redención? Era precisamente la copa del juicio. Así que, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, ¿sabe? ¿Se recuerda usted que yo también le leí que decía que cuando Jesús les dijo que uno, el que metía el pan en el plato, era el que le
él le entregaría. Y Judas preguntó que si era él. Y Jesús le contestó, tú lo has dicho. Judas, si usted continúa leyendo el texto en el Evangelio, se dará cuenta que se levantó y se fue. Pero Judas solo había tomado las 2 primeras copas. ¿Se recuerda usted que hablamos una de la copa de santificación y la otra de juicio? Así que Judas se fue con la copa de juicio. Ya no tomó la copa de redención. Así que todas las figuras nos explican el plan de salvación de Cristo. Es verdaderamente impresionante cómo de una manera tan pedagógica en todo el Antiguo Testamento Jesús nos hablaba acerca de este plan de salvación. Así que véngase ahora conmigo, por favor, a Mateo. Gracias, Pastor Bernal. Y dice efectivamente 1 Corintios 11:29. Así que véngase conmigo, por favor, ahora a Mateo 26:30. Y dice así. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y es aquí cuando pensamos que probablemente a la medianoche salen camino al monte de los olivos, tal y como está descrito. Pero al principio, en el verso 30, dice así, y cuando hubieren cantado el himno. Y entonces nos preguntamos, ¿qué himno? Tal y como yo le contaba, todas las fiestas van acompañadas de cánticos. Es que de hecho los salmos eran cantados. Entonces, es importante ahora entender la culturalidad hebrea. Resulta ser que, dice esta culturalidad, que el himno que se cantaba en ese preciso momento era el Salmo 136. Y si usted me acompaña, lo vamos a leer. Y espero que, es cierto que nos hemos tardado ya 1:30, que usted no se esté aburriendo, por favor. Y me comenta ahí si nos vamos un poquito más rápido. Así que el Salmo 136. Y dice, vea usted qué cosa más hermosa. Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Vea usted que se ha llevado a cabo la Hajaná en la Seudá Mashiach. Están cumpliendo. Jesús les está explicando cómo se están cumpliendo estas mitzvot, estas leyes delante de Él. Él mismo está cumpliendo la Torá. Gracias, pastor. Continuamos entonces. Salmo 136. Y dice así, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Y así continúa el Salmo y cuenta todo hace el recuento de la salida del pueblo de Israel de Egipto, porque finalmente la fiesta de Pascua conmemora esa salida en ambos aspectos, el propiamente físico, el natural, pero también el espiritual. Y así usted puede ver que dice acá, con mano fuerte y brazo extendido, ¿se recuerda el texto de Éxodo 6? Y dice, porque para siempre es su misericordia, al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón a su ejército en el mar, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió
a grandes reyes, al que mató a reyes, a Sehón, al amorreo, y así continúa. Y verso 21, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, y en heredad a Israel su siervo, el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos. Por supuesto me estoy comiendo algunos versos por la cuestión del tiempo. Y dice, el que da alimento a todo ser viviente. Y vea, termina, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. ¿Ve usted cómo todo confluye? Y es en este momento cuando Jesús toma camino al Monte de los Olivos. Es verdaderamente impresionante. Pero le quiero hacer previo a usted algunas aclaraciones acerca del ritual hebreo, ya que nosotros platicamos que lo que está estipulado en Éxodo 12 son los 3 elementos. Y luego entendimos que Jesús mismo avala el vino porque tenía una razón de ser. Pero además el día de hoy se hacen otras cositas en el Seder de Pesaj, y es que se suman el comer las hierbas amargas con agua, yo creo que usted no lo alcanza a ver, con agua salada. Y es que las hierbas amargas, pues claro, recuerdan ya lo que nosotros platicamos, las emociones, los sentimientos, la amargura, la tristeza, y el agua salada en la cual se moja y luego se come, recuerda las lágrimas de Egipto. Pero además hay un postre, y esto es una compota de manzana que lleva dátiles y miel y lleva pasas también. Y esto recuerda la argamasa con la cual se pegaban en Egipto los ladrillos. Y de esto ya platicamos. Y vea usted cómo Jesucristo mismo avaló ciertas cosas y cómo en el mismo evangelio aparecen algunas otras. ¿Se recuerda usted cuando yo le dije que pusiéramos atención? Porque decía que en el plato donde uno mojaba el pan, pues precisamente seguro, los estudiosos dicen que seguramente se refería a esta compota de manzana en la cual Judas mojó su pan en el plato de Jesucristo. Muy bien, entonces déjeme ver por dónde vamos. Ya casi vamos terminando, pero viene lo más importante. Ahora, déjeme contarle, porque ya perdí mis notas. Déjeme ver, por favor. Bueno, déjeme contarle que Éxodo 12 vimos que hablaba acerca de las horas determinadas. Y es que en los evangelios, usted recordará que habla precisamente de la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. Fíjese usted que es precisamente cuando habla de... Le voy a contar. La hora tercera obedece a las 9 de la mañana nuestras. La hora sexta obedece a las 12. Y la hora novena a las 3 de la tarde. Fíjese usted que era precisamente a la hora tercera cuando la víctima era atada al altar. Es decir, el corderito era atado al altar esperando el momento en el cual iba a ser degollado. Pero ¿se recuerda usted que platicamos precisamente de un límite de tiempo para quemar toda la levadura, que es figura de pecado? ¿Usted y yo lo entendemos? Pues bien, fíjese usted que esto era el mediodía del día 14, aquí. Y registran los evangelios que a partir de este mediodía hasta las 3 de la tarde, todo el cielo se nubló, o sea, cayó una gran oscuridad. Y es que no es casualidad que mientras que todo el hametz se quemaba, es decir, la figura del pecado,
Esto estaba sucediendo en los términos reales de la vida espiritual y, por supuesto, se vio a manera de una señal que los cielos y la tierra se llenaron de sombras. Vea usted qué cosa más impresionante. Pero sabe, acompáñeme por favor ahora al Salmo 118 y vea usted, es precisamente a las 9 de la mañana que se registra que Jesús llega con Poncio Pilato. Y usted recordará que ahí recibe vejámenes, lo escupen. Bueno, es una serie de oprobios y barbaridades en contra de nuestro Mesías. Y es justamente este tiempo en el cual coincide que en el templo estaban atando a las víctimas al altar. Y en ese momento estaban recitando el Salmo 118. Véngase conmigo al Salmo 118, verso 21. Y dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Y vea usted, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y vea esto, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y vea lo que dice el 27. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con las cuerdas a los cuernos del altar. ¿Se recuerda usted la figura del sacrificio de Isaac? ¿Recuerda usted que un carnero permanecía enredado precisamente en una zarza, una figura de la cruz? Y es que los cuernos representan el poder. Así que este carnero estaba atado a la madera, a la cruz. El Cordero de Dios había sujetado la propia autoridad a la cruz del Calvario. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Vea usted qué prefiguraciones, qué manera de anunciarnos. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que entonces cuenta el Evangelio, y ya no me voy a ir para allá por cuestiones de tiempo, pero a las 9 de la mañana estaban atando a Jesús a la cruz. Partió hacia el Gólgota. El Gólgota, si usted también ha estado viendo todos nuestros estudios acerca de Apocalipsis y de la carta a los Hebreos, entenderá todo este vocabulario y todas estas figuras hermosas cuando hablamos del shekel, cuando hablamos de la beca Golgolet, que se refería precisamente a este tiempo. Y si usted no ha podido ver esos videos, yo le exhorto a que pueda ir para atrás en este muro y ver esos videos con anterioridad, porque hablaban precisamente de Jesucristo. Así que entonces fue llevado hasta el Gólgota, en arameo, esa potestad que Dios mismo, solo Él tiene, de anular su propia existencia. Y cuando llegó, fue crucificado al filo de las 12. Las tinieblas llenaron la tierra y a las 3 de la tarde, es decir, lo que equivale a la hora novena entre las 2 tardes, el Cordero de Dios fue sacrificado, entregó su vida a causa de nuestro pecado. Pero dice la Escritura que era necesario bajarlo. Y perdone que no me voy a todas las citas, pero ya es muy tarde. Usted puede buscarlas en el Evangelio. Porque si no, la tierra iba a quedar en maldición. No podía caer el sol con alguno colgado, porque la tierra caía en maldición. Así entonces se registra que estaba pronto el Shabbat
Y es aquí cuando hacemos bien en entender Levítico y todo el vocabulario y el tecnicismo hebreo. Y dice que estaba pronto a caer Shabbat, así que lo bajaron con prisa. Recuerda usted que incluso el soldado llegó a ver si estaba vivo todavía para quebrarle las piernas, para que ya no pudiera respirar y así muriera. Pero cuando el soldado llegó, Jesús ya había entregado el espíritu, porque escrito estaba: no quebrarás huesos al corbán, a la oveja, a la ovejita, el cuerpo del sacrificio. Así que lo bajaron, pero recuérdese usted que la tradición dice que él murió día viernes, porque, vea usted, hay un error de interpretación, y es que dice, estaba pronto a empezar Shabbat. Déjeme contarle que la palabra de Dios es clara, y estaba escrito que 3 días y 3 noches pasaría el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra, es decir, enterrado, para resucitar. Y esta es la tercera fiesta, Bikurim, primicia de los primeros frutos. Entonces, no quiero atrasarlo más a usted porque sé que ha tenido ya bastante paciencia con 1:30 de estudio, si no es que llevamos más, ya hora 44. Así que no me voy a ir a los detalles de Levítico, pero lo vamos a ver desde el Evangelio. Déjeme contarle que cuando se refiere el Evangelio a que estaba pronto a empezar Shabbat, no se refería a Shabbat de la semana o de séptimo día, sino que se refería al del día 15, al Shabbatón o Shabbat alto. ¿Recuerda usted que hicimos énfasis? 14 Pesach, 15 día panes sin levadura. Pues se refería a la fiesta de panes sin levadura. Así que, entonces, es importante entender que, vea usted, el día 13, al caer la noche, hicieron la jajaná. Salieron aquí, vea usted por favor, salieron acá, al Monte de los Olivos. Y es acá, tal vez al filo de las 4 de la mañana, en que es atrapado porque registra el Sanedrín que el gallo cantaba a las 4 de la mañana. Así que probablemente lo tomaron aquí a las 4 de la mañana y llegó a eso de las 9 de la mañana, a la hora sexta, con Poncio Pilato. Ahí lo atan tal y como está descrito, ¿verdad? A los cuernos del altar. Y entonces es crucificado y entre las 2 tardes, por aquí, el Cordero entrega su vida. Recuérdese que aquí es el Seder de Pesaj, que aquí le voy a marcar yo. Este es, entonces, el día 15. Vamos a ver. Vea usted. Pero la Biblia dice que son 3 días y 3 noches. Así que vamos a marcar otro. Y este tendría que ser el 16. Es importante entender entonces que la palabra dice que al inicio de la semana ya Jesucristo había resucitado, porque las mujeres llegaron y vieron la piedra corrida, ¿se recuerda usted? Y era precisamente el primer día de la semana, que para nosotros es domingo. Y esto es muy importante entenderlo. Y es que no puedo evitarlo, véngase conmigo, por favor, rápidamente, le prometo muy rápidamente, a Levítico 23. Y veamos justamente la prefiguración de esto. A ver, dice así. Permítame un momento. Y a los 15 días de este mes, versículo 6 estoy, de la fiesta solemne de los panes sin levadura,
a Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación y ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Verso 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y este día de reposo sí se trata del Shabbat regular. Y aquí es cuando entonces vamos armando toda la cuestión. Vea usted. Entonces, primicia de los primeros frutos o la espiga que es mecida delante del Señor es el día antes, se mece, o el día después, me refiero al Shabbat regular, y esto es entonces el primer día de la semana. Así entonces hagamos la cuenta. Si son 3 días los que Jesús pasó en el vientre, muere el día 14, entonces pasa el día 15, el día 16 e inclusive el día 17. Así que, si él murió, vamos a ver aquí, supóngase que murió a las 6 de la tarde, vamos a poner una hora, 6 de la tarde, tiene que resucitar 3 días después. Así que contamos 1 día, 2 días y 3 días. Así que a las 6 de la tarde tendría que resucitar. Pero este es el inicio del primer día de la semana. Es decir, lo que nosotros conocemos como domingo. Domingo. Ahí lo voy a poner en otro color para que no se nos confunda. A ver. Esto es domingo. Así que esto sería sábado, esto sería viernes, esto sería jueves. Jesús tendría que haber muerto miércoles y la Seudá Mitzvah o la Hajaná tuvo que haber sido martes en la noche. Esto es miércoles. A ver, martes. Este es el inicio del martes, se lo voy a poner con el color que es para que no se nos confunda. Martes, miércoles, jueves y viernes. Así que termina, vamos a ver si me quedó bien. Martes es acá, estoy confundida. Vamos a ver por los colores. Vamos a hacerlo al revés, domingo. Esto es sábado. Esto es viernes. Esto es jueves. Esto es miércoles. Y este de acá es martes. Ahí estamos. No sé si está claro, porque sí entiendo que es un poquito complicado el empezar el día al final, al caer la noche. Pero entonces aquí entendemos que este día de Pesaj, se recuerda usted que recibía el nombre del día del sacrificio, pero el día 15 sí recibía el nombre de Shabbatón. Y este era un Shabbat. Y ahora, si usted lee el Evangelio, le casa perfectamente con esta distribución de los días. Además, déjeme contarle que, vamos a ver, podríamos sacar también la cuenta de los años y con esto nos podemos auxiliar del calendario perpetuo de los hebreos. Usted, si le interesa buscarlo, lo puede buscar en el www.yeshiva.org.il/calendar. Y déjenme contarle de las fechas.
¿Recuerda usted que el texto bíblico nos dice que Herodes mandó a matar a los niños para que el Mesías no naciera? Y esto, recuérdese usted que debió obedecer en el tiempo que Jesús iba a nacer. Así que es importante entender que Herodes murió en el año -6, es decir, antes de Cristo. Y por ahí seguramente debió de haber nacido Jesús. Así que algunos estudiosos dicen que puede haber sido en el año -6 o -4 de la era, antes de la era común. Por otro lado, recuérdese usted que Poncio Pilato era prefecto de Judea cuando Jesús fue crucificado. Y el tiempo que Poncio Pilato estuvo en el poder fue entre el año 26 y el 36. Así que seguramente Jesús debió de haber llegado en estos 10 años. Así que es importante poder hacer esta cuenta. Vamos a ver qué tengo aquí. Bueno, vamos a ver. Y si usted se va entonces al calendario perpetuo, usted puede ir a internet y buscar el calendario perpetuo hebreo. Usted debe encontrar una fecha que coincida con que el 14 de Nisan tendría que haber sido día miércoles. Esto es importante. Y usted puede hacerlo porque pone ahí la fecha y se va a dar cuenta, 14 de Nisan o 14 de Aviv, y se va a dar cuenta que entonces le va a salir solo 2 fechas disponibles para que coincida con esta gráfica. Y una es el año 27 y otra es el año 31. Pero si nosotros hacemos las cuentas de acuerdo al momento en el cual Herodes murió, entonces nos damos cuenta que por lo que describe el Evangelio, que Jesús vivió más o menos 33 años, entonces entendemos que la fecha que se ajusta más es el año 27. Así que muy probablemente Jesús murió un año 27, un 14 de Aviv o 14 de Nisan, un día miércoles. Así que, por supuesto, Él resucitó tal y como estaba descrito en la tercera fiesta de Santa Convocación, la fiesta de primicia de los primeros frutos, tal y como solo leí hace un momento en el texto de Levítico 23. Era esta fiesta en donde, después de haber celebrado Pascua, los días de panes sin levadura, era precisamente después del Shabbat de la semana que se mecían, ¿sabe? Es una cosa hermosa. Se recogían todas las espigas y se hacía entonces un ramo y se llevaba delante del sumo sacerdote. Y era lo mejor, era lo primero, lo perfecto de la cosecha que se llevaba y se mecía delante de Dios, lo mecía el sumo sacerdote. Pero había una cosa, sucedía algo, y es que este bonche de espigas tenían la cualidad de pasar todas sus buenas cualidades a toda la cosecha. Así Jesús es entonces esta primicia de los primeros frutos. Y lo dice claramente Colosenses. Véngase conmigo, por favor, al texto de Colosenses, capítulo 1. Permítame, vamos a buscarlo. Y dice así. Verso 15, capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Se da cuenta? El primogénito de entre los muertos, la primicia de entre los muertos.
para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y es que esto lo hablaba claramente el texto de Isaías 53. Los últimos 3 versos que le leeré, y le agradezco mucho todo el tiempo que ha estado aquí con nosotros. Vamos a ver, le iba a leer Isaías 53 y con esto terminamos. Y dice así: ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, y justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Así que con esto yo me despido. Hoy estamos precisamente en un Shabbat especial. Se llama Shabbat Gadol. Es un Shabbat alto, muy alto, porque se anuncia, se lee en todas las congregaciones judías Malaquías 3 y 4, anunciando la venida de Elías, que por supuesto haría o abriría ese camino para el Mesías. Y sabemos que en Lucas capítulo 1 nos explica que este espíritu de Elías estaba en Juan, que anunció eso precisamente, a Jesucristo nuestro Salvador. Este fin de semana justamente. Hoy es la Jajaná, hoy es el Seudá Mashiach. Mañana en la noche estaremos conmemorando Pesaj, ese cordero por el cual pasó encima la destrucción de nosotros y no nos tocó. Así que muchísimas gracias, Pastora Claudita Ovalle, qué bueno que te haya gustado el estudio, y los exhorto a poder conmemorar Pesaj de la manera en que le agrada al Señor, con santidad, recordando que Jesús, nuestra Pascua, ya fue crucificado, y que por supuesto al tercer día, como está descrito en las Escrituras, Él resucitó, porque era necesario que todo lo que estaba escrito de Él se cumpliera paso a paso, punto por punto, para que nosotros reconociéramos que Él es Dios, hecho hombre, muriendo en una cruz a causa de nosotros. Así que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una feliz conmemoración de Pesaj. Esto es Ya Pesaj Sameach. Muy feliz fiesta de Pesaj. Muchas bendiciones.